Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Paddock. Hoy vamos a tratar un tema diferente. En lugar de centrarnos en un piloto, en un acontecimiento histórico del Mundial o de la velocidad, quiero contaros la historia de un fabricante, de un pionero, del pionero español en la velocidad, Montesa. ¿A que no pensabais en ella como pionera de la velocidad? Pues hoy vamos a contaros cómo se inició en la velocidad Montesa, cómo fue el arranque del motociclismo español en los grandes premios. Esto es Historias del Paddock. Montesa se pone en marcha en 1944 y es el primer gran fabricante español de la industria motociclista. Antes de este periodo, España prácticamente no tuvo fabricantes de motos. Antes de la Guerra Civil hubo algunos intentos, algunos pequeños proyectos, algunas fábricas de menor medida que no pudieron llegar a producir al nivel que se manejaba en otros grandes países europeos como Italia, como Reino Unido, Alemania o Francia, que tenían realmente un buen número de marcas y una producción industrial importante. Aquí en España, el único que intentó hacer algo serio, con rigor y con planificación, fue Miquel Simó, que desarrolló unas cientos de motos para correos, para el ejército, produciendo motos de pequeña y media cilindrada, aunque terminó renunciando a ese trabajo. Entró a trabajar para General Motors y también se dedicó al motociclismo en competición. No es que no hubiera un interés en España por el deporte de la moto, porque en los años 30 España tenía varias carreras de primer nivel. Tenía el Tourist Trophy español, que se disputaba en Castrejana, en Bilbao, en Vizcaya. Tenía el Premio Internacional de Barcelona, en Montjuic. Incluso en Madrid se disputó un Gran Premio de Madrid en la Casa de Campo, en un circuito que se creó en la Casa de Campo, y había muchísima actividad y muchísimo interés, pero desgraciadamente el tema industrial estuvo totalmente abandonado. Después de la guerra, con las durísimas condiciones que se dieron en la posguerra, en los años de la dictadura, tampoco parecía que se daban las mejores condiciones. Pero la reorganización, la remotorización del país que se hacía falta, se hacía necesario, llevó a la iniciativa de muchos fabricantes, pequeños fabricantes, que vieron en la industria de la moto una posibilidad de desarrollar un negocio. El primer productor de serie, de motos en serie, el primer gran productor fue Soriano, que hacía unas motos pequeñas, compactas, utilitarias, pero en 1944 Montesa sería la que se pondría en marcha y desarrollaría una verdadera industria de la moto. Montesa se crea a finales de 1944 y surge, no podemos decir por casualidad, simplemente porque hay un encuentro entre dos personas que terminan poniéndose de acuerdo sobre un objetivo, que es crear una moto, ¿no? Son Pere Permanger y Francisco Xavier Bultó. Cada uno había desarrollado una actividad diferente. Permanger tenía una empresa de gasógenos, que era ese combustible que ante la escasez de gasolina pues se desarrolló en la posguerra española porque había dificultad de suministro de combustibles y bueno, los gasógenos pues ayudaban a poder mantener en movimiento el reducido parque de vehículos que teníamos en nuestro país. Y Bulto pues tenía una empresa de aros para émbolos, es decir, segmentos para motores de aviación, sobre todo trabajaba con la fábrica Elizalde especialmente. Bueno, pues el caso es que un amigo común de ambos, José Antonio Soler, padre de Juan Soler, abuelo de Manuel Soler, una mítica saga de pilotos de trial, de todo tipo de especialidades. Bueno, pues Hasu puso en contacto a los dos, que sin tener muy claro qué es lo que querían hacer, tenían claro que necesitaban desarrollar algo nuevo, necesitaban desarrollar una industria y vieron que quizás hacer una moto era una de las posibilidades que tenían por delante. Cada uno tenía una personalidad muy diferente. Permanger era un gran industrial, un hombre que conocía muy bien el sentido de empresa, el desarrollo, la sostenibilidad de una empresa, mientras que Paco Bultó, don Paco, como se le conocía, era un hombre apasionado por la competición, de dos y de cuatro ruedas, pero especialmente en las dos ruedas. Y para él el deporte era el eje fundamental de su actividad y desarrollar motos deportivas era su objetivo.
Entonces, con ambos puntos de vista, el punto de vista industrial y el punto de vista deportivo, se fusionaron, crearon Montesa y pusieron las bases de la industria motociclista española. Permanger era un hombre pragmático que tenía claro que sí, que la competición daba renombre y hacía popular a la marca, pero necesitaban productos que tuvieran buena acogida entre los usuarios, que fueran productos de calidad y que se pudieran vender. Realmente desarrollaron una gran cantidad de motos, una serie de modelos muy básicos al inicio, pero con esas calidades y esas exigencias que hacían falta. Y Bultó, con su lema de el mercado sigue la bandera de cuadros, ratificaba el interés que despertaban los éxitos deportivos para una marca, porque era lo que arrastraba a los compradores a las tiendas, el ver que una moto ganaba en la competición, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos días había muy pocos prototipos específicos de carreras, eran motos que se adaptaban para la competición, pues era importante que esos buenos resultados deportivos animaran a la gente a adquirir estas motos. Así es como se fueron desarrollando los primeros años de Montesa, que fueron unos años marcados por el éxito. La velocidad era el eje de la competición motociclista. Prácticamente en España era el único tipo de competiciones que había. Carreras de velocidad, subidas en cuesta, empezaron a hacerse carreras de regularidad que tendrían ya un campeonato de España a partir del año 52, pero la velocidad era el todo en el mundo del motociclismo en España. Y Montesa consiguió notables éxitos. No solo en España, con títulos en las categorías de 100, de 125, de 250, sino que también se animaron a competir fuera, a salir más allá de los Pirineos, compitiendo en Francia, haciendo algunos resultados positivos, especialmente en la categoría de 125, buenos resultados en el Dutch TT de Holanda y también buenos resultados en los 6 días, en los ISDT, los 6 días de enduro de todoterreno. En aquellos tiempos no existía ni el enduro ni el todoterreno como denominación, pero bueno, en los que el propio Bultó se animó a tomar parte y cosechó algún buen resultado que animó a seguir desarrollando y evolucionando las motos de Montesa. La consagración definitiva de Montesa en el mundo de la velocidad llega cuando pone en producción su modelo Sprint, que era la moto de gran premio, con la que participa en el Campeonato del Mundo de 125 en diferentes campañas. Los recursos eran bastante limitados, con lo que la presencia de Montesa a lo largo del Campeonato del Mundo pues se limitaba a una serie de carreras próximas o hasta prácticamente hasta donde llegaba el dinero, porque la situación, por muy bien que les fuera como empresa, que fuera creciendo y fuera desarrollándose, tampoco estaban para, como se decía entonces, para atar a los perros con longanizas, ¿no? El caso es que en 1954 se consigue el primer podio de un piloto español en el Mundial, que es Juan Antonio Elizalde, en Montjuic, en la carrera de 125, donde acaba tercero, que se marca la referencia hasta el momento del motociclismo español. Pero el mayor éxito llegará solo un par de años después, en 1956, en el Tourist Trophy de la Isla de Man, donde Montesa estuvo a punto de ganar el trofeo de marcas. La victoria en la carrera fue para el intocable Carlo Ubiali y por detrás de él entraron 3 Montesas: Marcelo Cama, Paco González y Enrique Sirera. Los 3, con sus Montesas 125, sorprendieron a todo el mundo, porque en aquellos tiempos en los que las motos eran de ciclo de motor 4 tiempos, esas pequeñas y ligeras motos de 2 tiempos aguantaron la paliza brutal de enfrentarse a la carrera de la Isla de Man y cosecharon un resultado excepcional. La verdad es que el resto de la temporada fue complicada, no se volvió a repetir ese éxito. John Grace hizo un 6º puesto en Spa, que también era una pista súper exigente para una moto de 125, pero bueno, los resultados no acompañaron del todo y Montesa no pudo cerrar todo el campeonato por esa falta de recursos. ¿Qué sucedió además? Que en aquellos tiempos la situación económica en nuestro país estaba en una situación muy crítica. El gobierno puso en marcha un plan de ajuste que terminaría haciéndose realidad en 1959, que sería el Plan de Estabilización Nacional, en el que primaba el ahorro sobre otro tipo de gastos y obligaba a reducir muchas partidas de gastos, muchos presupuestos destinados a otras actividades que quizás no fueran tan fundamentales. Con lo que
para conseguir llegar y cumplir con esos requisitos, Permanyer propuso al Consejo de Dirección de Montesa dejar de hacer carreras y posteriormente cerrar el departamento de competición. Esto provocó un cisma en la empresa, los socios rompieron, Bultó decidió marcharse y con él terminaron yéndose una docena de técnicos de primer nivel en los diferentes departamentos de la marca, y para Montesa supuso casi el final de su presencia en las competiciones. Desde luego, marcó el fin de su presencia internacional, porque aunque siguió compitiendo en campeonatos de España, en resistencia, en pruebas de velocidad, no con los resultados del pasado, pero siguió estando presente en diferentes niveles, cortó por lo sano en esas salidas fuera de España en la velocidad y dejamos de ver a la gran referencia del motociclismo español en los grandes premios. Eso también tuvo como consecuencia que la presencia de pilotos españoles fuera nula prácticamente. Hubo algún participante espontáneo en determinadas carreras, pero en ese momento los pilotos españoles desaparecieron de los grandes premios porque en aquellos días eran las marcas las que dictaban la organización, dictaban el participar o no en una carrera. Los pilotos no eran profesionales, eran meramente amateurs y en muchos casos simples empleados de la empresa que también competían. Con lo que esos años, finales de los años 50, principios de los 60, el motociclismo español prácticamente desapareció del mundial. Montesa acometió una importante transformación en esos primeros años 60. La decisión de Permanyer de cortar gastos en el departamento de competición también estaba motivada por una cuidada planificación para hacer crecer a la compañía. Con anterioridad a esta decisión ya había empezado a hacer un acopio de fondos para poder comprar unos terrenos para la construcción de una nueva fábrica, la fábrica que se levantaría en Esplugas, que era fundamental para que el crecimiento de la marca no se detuviera y siguiera ampliándose y creciendo. Todo este proceso de transformación de los primeros años 60 se hace en realidad en 1962, cuando ya se inaugura, se pone en marcha la fábrica y se acomete la transformación en los modelos de la marca. En ese momento, Leopoldo Milá es el hombre que está al frente del departamento técnico de Montesa y pone en marcha el nuevo motor monobloc que rompe con todo el pasado anterior de las Montesa Brio, que toda la saga anterior de modelos de la marca. Ese motor monobloc es el que veremos en una moto fundamental para la historia de Montesa, que es la Impala. Impala que, bueno, algún día hablaremos de esta historia, que se dio a conocer con la mítica Operación Impala, cuando un grupo de 5 jóvenes barceloneses, en 3 Montesa Impala y en un Land Rover, atravesaron el continente africano desde Ciudad del Cabo hasta Túnez. Fue una aventura extraordinaria y le dio una promoción increíble a Montesa y a su nuevo modelo. El caso es que sobre esa Montesa Impala, sobre esa base, siguió compitiendo Montesa en diferentes competiciones nacionales. Era una moto monocilíndrica con una, aunque era una deportiva bastante interesante para la época, para lo que se usaba en esa época, evidentemente no era una moto para poder acceder a los grandes premios ni pretender hacer algo en los grandes premios. Pero unos pocos años después, Montesa se aventuró a desarrollar unos nuevos modelos en 125 y en 250 bicilíndricos, refrigerados por agua, cuyo desarrollo estuvo a cargo de Francesco Villa. Francesco Villa era un piloto y un ingeniero italiano que había competido con Mondial, con diferentes marcas y que desarrolló unas motos especiales, realmente competitivas, que lograron muy buenos resultados en Italia y algún buen resultado a nivel internacional, con alguna salida a algún gran premio, pero que desgraciadamente el elevado coste de mantenimiento y desarrollo de estas motos pues impidió que prosiguiera su trabajo y Montesa tuvo que abandonar el proyecto porque no se podía permitir semejantes costes. Este fue el último momento en el que vimos a Montesa en los grandes premios, en los años 66, 67, algunos resultados, como digo, interesantes, con el propio Vila, con José María Busquets, Josep María Busquets, que llegó a ser campeón de España de 125 en 1966, auguraban ciertas posibilidades a la marca, pero como decimos, las dificultades económicas, el costoso nivel que estaba alcanzando
el Mundial de Velocidad, que hay que tener en cuenta que en aquellos años las marcas japonesas con Honda y Yamaha copaban absolutamente todo, y también Suzuki, las categorías del Mundial, y habían elevado el nivel de la competición a unos costes y unas exigencias enormes. Y Montesa no podía hacer frente a ese semejante desembolso. Montesa se concentró en otras actividades con muchísimo éxito y abandonó el Mundial. Y con ello se puso fin a la aventura de esta pionera del motociclismo español, a esta pionera de los grandes premios, que es ni más ni menos que Montesa, que, como bien sabéis, para muchos es muy conocida por sus éxitos en trial, en motocross, en todo terreno, pero seguramente que mucha gente desconocía que el origen y el éxito de los primeros éxitos de Montesa llegaron de la mano de la velocidad. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por suscribiros y compartir nuestro canal. Os pedimos que sigáis apoyándonos para que Historias del Paddock pueda seguir adelante. Es fundamental que nos ayudéis a difundir nuestro canal para que sigamos semana a semana con desgranando esta historia del motociclismo a través de grandes marcas, grandes pilotos y grandes episodios. Así que bueno, lo dicho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.